Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar con un tema en estudios sociales llamado predominio oligárquico. ¿Qué quiere decir oligárquico? Vamos a mostrarle una imagen donde usted va a observar, ¿cierto? Ahí tenemos una imagen. ¿Qué observamos en la imagen? A ver, observamos que el sistema bancario y el gobierno están comiendo, ¿verdad? Y el sistema bancario es una persona que está gordita y sigue comiendo, mientras que el gobierno está sirviéndole al sistema bancario. Y el pueblo, ¿qué está recibiendo el pueblo? Está flaquito el señor, ¿verdad? Y en su plato tiene un hueso. ¿Qué nos quiere decir esa imagen? ¿Verdad? Que todo va a ser siempre para el gobierno en aquel entonces y el sistema bancario, mientras que el pueblo no recibe nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué se nos viene? ¿Qué podemos pensar? ¿Cuál sería el concepto en sí viendo la imagen? Que son personas que siempre van a buscar el beneficio para ellos antes que para el pueblo, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué es la oligarquía? Dice, es el pequeño número de personas, y como observamos ahí en la imagen, son pocas personas, ¿verdad? Que ejercen en su beneficio la autoridad en un territorio. Es decir, ellos se adueñan de territorios y sin importarle lo que al pueblo le toque o tenga, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las características que deben cumplir las personas de aquel entonces para pertenecer al sistema bancario o al gobierno? Dice, poseer riquezas, el poder político y el prestigio social. Todas esas características las va a reunir la persona que tenga un nivel económico alto para poder pertenecer ya sea al gobierno o al sistema bancario. Porque si es una persona que no tiene un estatus económico alto como ellos, no puede y no es merecedor a pertenecer a un sistema bancario o al gobierno. Pero ¿qué pasaba en ese entonces, en las primeras décadas? Nuestro país, que era la República del Ecuador, era un país pobre, de paso que era pobre, era desunido. ¿Qué ocurrió con eso? Ahí fue donde los terratenientes tomaron autoridad y nos reemplazaron. ¿Nos reemplazaron cómo? Con que las haciendas de la costa y de la sierra, como ellos tenían un poder económico alto, pudieron ellos hacerse propietarios de estas haciendas dentro de estas dos regiones. ¿Y qué hicieron ellos? Como tenían el mando de todo, dividieron las clases sociales. ¿Cómo las dividieron? Como los criollos y las personas de pueblo. ¿Quiénes eran los criollos? Obviamente, eran ellos, las personas que pertenecían a las clases sociales altas, mientras que los indígenas, las personas que en aquel entonces eran los sirvientes, eran los que se encargaban de la agricultura, de labrar la tierra, ¿verdad? Ellos pasaron a ser la gente de pueblo. Y ese fue el nivel económico que ellos se tomaron para poder dividir. En este caso, los criollos y los de pueblo. Pero hubo algo que iba marchando bien, como era una coincidencia entre tres ciudades, como es Quito, Guayaquil y Cuenca. Ellos tuvieron y coincidieron en varias ideas para fundar el Ecuador. Pero hubo algo que los puso en conflicto. ¿Cuál fue este caso? Los intereses regionales que ellos se enfrentaban. ¿Por qué se enfrentaban? Porque se mantenían en el control de los trabajadores agrícolas, que siempre eran escasos. No todas, como se los dividió en estas clases sociales,
cada quien era dueño de su trabajador. Entonces, como hubo este conflicto y eran escasos los trabajadores en el litoral, o sea, no podían ellos trabajar en una ciudad que en ese tiempo era difícil el acceso de llegar y estar pasando de ciudades en ciudades con los mismos trabajadores. Ese era el inconveniente que ellos tenían y el conflicto que ocurrió ahí por los trabajadores agrícolas. Y dentro de esto, no pudieron fundar el Ecuador, entonces se quedaron en esa discordia. Y así fue que terminó el predominio oligárquico en el Ecuador y así fue como comenzó, dividiendo las clases sociales. Entonces, para terminar nuestra clase del día de hoy, vamos a continuar con una aplicación que dice, marque con una X verdadero o falso según sea correcto. Dice, Guayaquil, Ambato y Manta coincidieron en fundar el Ecuador, ¿verdadero o falso? A ver, acuérdense. Correcto, es falso, porque las ciudades que coincidieron con esta fundación fue Guayaquil, Cuenca y Quito. La siguiente pregunta dice, ¿la oligarquía es el pequeño número de personas que ejercen en su beneficio la autoridad de un territorio? ¿Verdadero o falso? Y me dice, correcto, es verdadero, porque recordamos la imagen que pusimos al principio, recordamos cómo estaba el sistema bancario, cómo estaba el gobierno y qué le tocaba al pueblo, ¿verdad? Que era simplemente los restos que dejaba el sistema bancario y el gobierno. Seguimos con la siguiente pregunta que dice, conteste, ¿cuál fue el conflicto regional que mantuvo Guayaquil, Quito y Cuenca? ¿Cuál fue ese conflicto que no pudo lograrse para consolidar al Ecuador? Exactamente, el control de los trabajadores agrícolas que siempre eran escasos en el litoral. Chicos, y con esto terminamos la clase de hoy. Espero les haya gustado. Cualquier inquietud, no duden en preguntarme. Nos vemos hasta la próxima clase. Chao.